Capítulo 13. Misterios en el sótano. En el continente del este, Lyanna, con 16 años, se encontraba sumida en sus pensamientos en su habitación. Los últimos 4 años habían sido tensos debido a la guerra con el oeste, lo que había traído estrés y preocupación a su familia adoptiva. El señor Stormbride, ocupado en los asuntos bélicos, se ausentaba frecuentemente del castillo, dejando a Lyanna en un estado de relativa soledad agradecida. Sin embargo, a medida que había crecido y se había vuelto menos impulsiva, el señor del castillo le había permitido salir de su habitación sin escolta, siempre y cuando prometiera no causar alboroto. Con este nuevo grado de libertad, Lyanna podía pasear por los jardines y explorar los sitios donde tenía permiso estar. Esa mañana, mientras los cálidos rayos del sol entraban por la ventana de su habitación, Lyanna estaba sentada en el alféizar de su ventana, observando el paisaje y meditando sobre los cambios en su vida. La guerra había cambiado muchas cosas, no solo en el reino, sino también en su propio corazón. La confrontación entre el oeste y el este había dejado heridas muy difíciles de sanar en ambos continentes. Aunque no podía salir de su jaula bien confeccionada, sabía por los sirvientes y soldados que el horror se encontraba más allá de los muros del castillo. Ahora, sus pensamientos estaban llenos de incertidumbre sobre el futuro y sobre su lugar en un mundo cada vez más convulso. De repente, varias doncellas irrumpieron en su habitación, llenando el espacio con risas y conversaciones animadas. Lyanna se volvió hacia ellas, sonriendo con una mezcla de sorpresa y agrado. Gracias a la educación proporcionada por su familia adoptiva, había aprendido a comportarse con buenos modales y a corresponder con saludos respetuosos. Lady Lyanna, buenos días, han pasado unos años desde la última vez que la vi, exclamó una de las doncellas, una mujer mayor llamada Elise, que Lyanna recordaba haber visto marcharse del castillo justo cuando la guerra comenzó. Hola Elise, me alegra volver a verte. La mujer sonrió a la pelirroja y sus ojos escudriñaron cada detalle de la joven. Pero mira qué mayor se ha hecho. Se ha vuelto una mujer muy hermosa, Lady Lyanna. Las demás doncellas asintieron y comenzaron a elogiarla, comentando lo mucho que había crecido y lo bien que le sentaba su juventud. Lyanna, sintiéndose un poco incómoda con tanto halago, devolvió un asentimiento y continuó escuchando lo que le decían. Y Elise, no sabes cuántos de los hombres del castillo le lanzan miraditas a Lady Lyanna, dijo otra doncella, una joven rubia llamada Mariella, con una sonrisa traviesa. Es una mujer muy solicitada últimamente. Si yo fuera usted, Lady Lyanna, me aprovecharía de la situación. El comentario fue acompañado por risas melodiosas y asentimientos de las otras doncellas. Lyanna se tensó visiblemente al escuchar las insinuaciones. Sabía que sus palabras escondían una intención clara, que aprovechara la atención de algunos hombres del castillo para encontrar satisfacción con ellos. A diferencia de muchas jóvenes de su edad, Lyanna no se sentía cómoda con esa idea. Bueno Elise, ¿cómo has estado? ¿Tus hijos se encuentran bien? Trató de desviar la conversación preguntando por la salud de las doncellas, pero ellas no se dejaron distraer y continuaron hablando de la posibilidad de que la pelirroja pudiera descubrir otros placeres ocultos. Parece tener muchas oportunidades, Lady Lyanna. Dígame, ¿no tiene interés en alguien? Dijo Elise, su tono calmado. Si muchos jóvenes la miran con atención, podría disfrutar de su juventud y experimentar un poco. Lyanna tragó saliva, incómoda. Prontamente las doncellas comenzaron a explicarle los placeres que se estaba perdiendo. Escuchar a regañadientes cómo las mujeres describían lo magníficos que eran los momentos íntimos la disgustaba. No quería parecer grosera, pero no podía compartir su entusiasmo. Sí, además, Añadió Mariella con entusiasmo. ¿y a mancho? No sé si lo sabes, Elise, pero Lady Lyanna tuvo su primera mancha a los 12 años. Elise levantó sus cejas sorprendida, pues no era habitual que la menstruación aconteciera a una edad tan joven. Por omnilum, es una mujer muy avanzada, Lady Lyanna. Comentó la mujer mayor. Eso podría complicar las cosas. No querríamos que quedara embarazada de forma imprevista. No me imagino la reacción del duque si eso ocurriera. Comentó con su rostro lleno de espanto. Mariella negó con fervor y proclamó: No se preocupe, Lady Lyanna. Conozco hierbas especiales que le ayudarán a prevenir un posible embarazo. Así que no debería desperdiciar ningún momento.
Aproveche su juventud y la atención que los hombres le destinan. Lyanna asintió con la cabeza, pero no respondió. Sentía que no tenía ninguna necesidad física de estar con alguien y le molestaba cuando los demás la incitaban a relacionarse. Gracias por vuestra preocupación, pero esto es algo que solo me concierne a mí, y por ahora, no busco relaciones íntimas con nadie. Dijo finalmente, tratando de mantener la calma. Hay responsabilidades, deberes, y la situación en el castillo no es la mejor con la guerra y todo lo que conlleva. Las doncellas intercambiaron miradas de entendimiento. Parecía que habían comprendido, al menos en parte, la voluntad de Lyanna. Por supuesto que no estamos incitándola a hacer algo que no desee. Dijo Elise, suavizando su tono. Solo queremos ayudarla. Algunas de nosotras la hemos visto crecer. Hemos visto a la joven y hermosa mujer en la que se ha convertido, y creemos que merece un poco de felicidad. ¿Usted no lo cree, Lady Lyanna? Lyanna intentó sonreír, pero sus labios apenas se movieron. Las palabras de las doncellas resonaban en su mente, pero no lograban convencerla. Para ella, la idea de involucrarse con alguien de esa manera era simplemente desconcertante. Tenía otras prioridades, otras preocupaciones que ocupaban su mente y su corazón. Esas relaciones íntimas no eran importantes para ella. Bueno, no deberíamos molestarla más. Si nos disculpa, comenzaremos a prepararla para el día, indicó Elise, notando la incómoda expresión de la joven. Las doncellas cambiaron de conversación, hablando ahora de las últimas novedades en la guerra y de los rumores sobre el regreso del señor Stormride. La atmósfera en la habitación se volvió menos tensa, y Lyanna se permitió relajarse un poco, disfrutando de la compañía de las mujeres sin sentir la presión de sus insinuaciones. Mientras hablaban, Lyanna no pudo evitar reflexionar sobre su propia situación. Sabía que, a diferencia de muchas jóvenes de su edad, ella no sentía el mismo deseo de explorar su sexualidad. Había algo en su interior que bloqueaba cualquier anhelo de relacionarse íntimamente con alguien. A veces se preguntaba si alguna vez cambiaría, si algún día sentiría el mismo deseo que sus sirvientas describían con tanta vivacidad. Finalmente, las doncellas se retiraron después de haber dejado la habitación impecable y de ayudar a ataviar a Lyanna con un elegante vestido azul que contrastaba maravillosamente con su cabello pelirrojo. La joven se quedó un momento a solas, mirando su reflejo en el espejo, antes de decidirse a salir de su habitación. Con una mezcla de curiosidad y resolución, comenzó a caminar por los pasillos permitidos del castillo. Mientras avanzaba, observó que en una sección del castillo, normalmente custodiada por guardias, no había nadie. La ausencia de los soldados habituales despertó su curiosidad. Sintiendo una oportunidad única, Lyanna decidió explorar más allá de los límites acostumbrados. Avanzó cautelosamente, asegurándose de no hacer ruido, hasta que llegó a la entrada de un sótano oscuro y polvoriento. Descendió por las escaleras de piedra, sus pasos resonando ligeramente en el espacio vacío. Al llegar al fondo, el aire era más fresco y olía a humedad y antigüedad. La tenue luz que se filtraba desde arriba apenas iluminaba el lugar, pero sus ojos pronto se adaptaron a la penumbra. Fue entonces cuando algo en una de las paredes capturó su atención. Grabados escritos de épocas antiguas y misteriosas cubrían las piedras del sótano. Lyanna se acercó con cautela, sus dedos rozando las inscripciones. Al examinar los textos más de cerca, se dio cuenta de que estaban escritos en un idioma que no conocía. Aunque hablaba el usual, idioma que se practicaba en los cardinales, y tenía nociones de Satus, la lengua original, estas inscripciones le resultaban completamente desconocidas. Los símbolos y caracteres eran intrincados y hermosamente elaborados. Recordó haber leído sobre el Cune, el lenguaje del sur, y sospechó que estos grabados podían estar escritos en esa lengua. Sin embargo, no tenía el conocimiento suficiente para descifrarlo. A pesar de no comprender el contenido, Lyanna sentía una profunda fascinación por los textos. Era como si las letras estuvieran conectadas con ella, como si cada grabado y cada delineado sobre la piedra le trajera una sensación ya vivida antes. El mural parecía aportar una esencia que vibraba con ella y eso la dejó impactada y curiosa. Estas inscripciones, aunque no pueda leerlas, reconozco algunos dibujos. Susurró, sus ojos viajando hacia arriba de la pared y observó un borroso escudo dibujado sobre ella. Este emblema, lo recuerdo, pero ¿dónde lo he visto antes? Lyanna intentó sondear en su memoria, buscando las respuestas a su cuestión.
De repente, escuchó pasos descendiendo hacia el sótano. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras se ponía en alerta. Sin perder un instante, se ocultó detrás de una de las paredes del sótano, esperando que nadie la detectara. Contuvo la respiración y escuchó atentamente. Unos guardias, acompañando a Eveline, la esposa del señor del castillo y madrastra de Lyanna, llegaron al subterráneo. Lyanna observaba desde su escondite mientras Eveline comenzaba a hablar con una voz autoritaria y segura. Mi esposo quiere que comencemos a elaborar los procesos alquimistas que se indican en esta sección del mural, dijo Eveline, señalando los grabados antiguos en la pared. Lyanna sintió una oleada de curiosidad mezclada con temor. ¿Qué podrían significar esos procesos alquimistas? ¿Por qué su padrastro quería elaborarlos? ¿Y por qué el duque le había dicho a su esposa que se involucrara en su ausencia? Los acompañantes de Eveline, que parecían ser alquimistas, estudiaron el mural detenidamente durante unos momentos. Con gestos de aprobación, asintieron con la cabeza. Podemos preparar perfectamente las pociones que se encuentran escritas aquí, afirmó uno de los alquimistas, su voz reverberando en el espacio subterráneo. Eveline les agradeció, pero no pudo evitar que un comentario de molestia se le escapara de los labios. ¿Por qué él querrá que elaboremos estas pociones para esa cría? Ya es suficiente molestia tener que aguantarla corretear por los pasillos de nuestro castillo, pero darle remedios hechos por sus antepasados. ¿Qué estará tramando mi esposo?, murmuró, claramente irritada. Lyanna se tensó aún más al escuchar aquellas palabras. ¿Remedios creados por mis antepasados? Entonces la joven pelirroja lo recordó. El emblema que le había causado confusión y fascinación dibujado en el mural se esclareció ante las palabras de su madrastra. Oh, el emblema Dorvalis. Ahora lo recuerdo. Es el escudo de mi familia y este mural parece haber sido creado por mis antepasados. Pero, ¿qué hace en el castillo Stormbringer? La joven pelirroja no podía evitar sentir un nudo en el estómago mientras trataba de asimilar lo que había oído. Espera, ¿mi madrastra sabe que soy una Dorvalis? Si ella lo sabe, mi padrastro también. Pero, ¿cómo es posible? Nadie debería saber sobre mi linaje. Eveline y sus acompañantes pronto volvieron a subir, dejando a Lyanna nuevamente sola en el sótano. Cuando los pasos se desvanecieron, Lyanna salió de su escondite, su mente trabajando a toda velocidad. Había escuchado lo suficiente para saber que había algo muy importante y potencialmente peligroso relacionado con esos grabados. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿para qué eran las pociones y cuál era su función? Su madrastra dijo que estaban destinadas para la cría y Lyanna sabía que se refería a ella. La curiosidad de Lyanna alcanzó un punto extremo. No podía dejar de cuestionarse por qué su padrastro quería que se elaborara lo que fuera que ponía en esos misteriosos murales. La inquietud la corroía, pero sabía que no era seguro permanecer mucho tiempo más en el subterráneo. Con el corazón latiendo con fuerza, Lyanna decidió que era hora de abandonar el sótano. Ascendió rápidamente las escaleras, sus pasos apenas un susurro en la penumbra. Llegó a la parte superior justo a tiempo para ver que los guardias aún no habían regresado a sus posiciones habituales. Aprovechando la oportunidad, salió corriendo hacia el jardín, sus pies moviéndose con una velocidad y ligereza adquiridas por años de prácticas furtivas. El sol de la mañana bañaba el jardín con una luz dorada. Sin perder un segundo, Lyanna se dirigió hacia el hueco en el muro que su hermanastro Henry le había mostrado 4 años antes. Recordaba bien el día en que él, con una sonrisa afable y comprensiva, le reveló el pequeño pasaje secreto. Con habilidad, se escabulló a través del hueco, sintiendo la emoción y la adrenalina correr por sus venas. Con un poco de dificultad, debido a que había crecido y el agujero se le hacía cada vez más pequeño, Lyanna lo atravesó y se dirigió hacia el bosque. La pelirroja se adentró en el verde laberinto, sus pasos ligeros sobre el lecho de hojas caídas. Sus sentidos se agudizaron mientras sentía que se acercaba a la zona donde estaba Lunar, su fiel amigo y protector. Lunar, la bestia majestuosa que había cambiado tanto desde sus días de cachorro, la esperaba pacientemente en una zona del bosque. Ahora, en su forma adulta, Lunar era imponente, mucho más alto que Lyanna. Su pelaje brillante y oscuro relucía bajo la luz del sol que se filtraba a través de las hojas, y sus ojos inteligentes seguían cada movimiento de Lyanna mientras se acercaba.
Liana se detuvo frente a él, su corazón latiendo con fuerza. Susurró suavemente, sus palabras entrecortadas por la emoción. Lunar, no sabes lo que he encontrado. Dijo mientras le acariciaba el pelo espeso. Hay algo bajo el castillo Stambride. Hay dibujos y letras en los murales, antiguos y misteriosos, y mi padrastro quiere que se elaboren las pociones que describen. ¿Qué crees que significa todo esto? ¿Qué es lo que me está ocultando? Lunar emitió un gruñido profundo, cerrando los ojos mientras disfrutaba de las caricias que le proporcionaba su amiga. Aunque no podía responder con palabras, su presencia reconfortaba a Liana, dándole una sensación de seguridad en medio de la incertidumbre. Liana continuó hablando en susurros, confiando sus miedos y dudas a Lunar. Acariciando el pelaje del animal, Liana dejó que su mente volviera a los grabados del sótano. Intentó recordar cada detalle, cada símbolo, buscando pistas que pudieran ayudarla a entender el misterio. El emblema Dorvalis. Murmuró. Parece que mis antepasados crearon el mural. Encontré su escudo dibujado en él, pero solo pude reconocer el emblema de mi familia. No reconozco el idioma con el que está escrito. Creo que es Cune, la lengua del sur, pero no estoy segura. ¿Crees que debería empezar a intentar aprender Cune? Lunar abrió un ojo y lo fijó en Liana. Sus orbes agudos y penetrantes parecieron transmitirle conocimientos más allá de su comprensión. Otro gruñido suave surgió de su garganta, una respuesta que Liana interpretó como un signo de prudencia. Con un suspiro, Liana se recostó contra el costado de Lunar y lo abrazó con fuerza, sintiendo la calidez de su cuerpo y el ritmo constante de su respiración. Estar con él siempre le proporcionaba una sensación de paz y consuelo, incluso en los momentos más oscuros. Acariciando su pelaje, Liana asintió. Sea lo que sea, parece que mi padrastro intenta usar los conocimientos de mi familia en mi contra. Dijo en voz baja. Forom Nilum, mi padrastro sabe que soy una Dorvalis. ¿Cómo es posible? Sé muy poco sobre ellos, pero por lo que mi madre me explicó, los Dorvalis eran emprendedores, inventores y alquimistas. Anunció la pelirroja, pausando que Lunar volviera a emitir un sonido de advertencia y preocupación. Tienes razón, Lunar. No puedo ser imprudente. Si me pongo a investigar, mis padrastros se podrían enterar. Si quiero obtener respuestas, debo hacerlo discretamente. Lunar soltó un suave gruñido, como si estuviera de acuerdo con ella. Ambos permanecieron así durante unos extensos minutos, con Liana abrazando cálidamente a su único y mejor amigo. El animal parecía siempre comprenderla y apoyarla. El afecto que le destinaba Lunar siempre le llenaba su corazón de una calidez jamás sentida. Liana lo sabía, no necesitaba a nadie más mientras tuviera a su amigo peludo e imponente a su lado.